Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Los Renegrones. En primer lugar, mil disculpas a todos los seguidores de la página, de Alianza, que están esperando este programa. Tuvimos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos listos para salir al aire. Como lo habíamos prometido, estamos con la Hermandad Aliancista. Estamos acá con Guille, con David y con Eduardo. Y como hemos anunciado, vamos a hablar de este tema del título del 34. También estamos con Fernando y Diego Mendy. Y estamos acá los Renegrones preparados para hablar de este tema tan polémico, ¿no? Hoy la idea es que toda la gente aliancista vea este programa y se entere, se informe de este tema para defender algo que nos pertenece, ¿sí, no? Chicos, Por supuesto. en primer lugar preséntense y para que un poco la gente, de hecho tiene muchos seguidores también y saben que están trabajando por este tema por el club, pero sería bueno que se presenten primero, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Guillermo Pastor, soy el jefe de la Comisión de Investigación Histórica del Club Alianza Lima, encargado del tema del Campeonato de 34. Y bueno, dispuesto a responder todas las preguntas, ¿no? Buenas noches a todos, mi nombre es David Ames y estamos, la verdad, con bastante entusiasmo, con bastantes ganas de estar en este programa porque vamos a tener quizá por primera vez la oportunidad de explayarnos en absolutamente todo, en explicar a detalle cómo funcionaba el torneo, qué fue lo que pasó, explicar la cuestión del detalle del reclamo y cómo repercutió esto mediáticamente, ¿no? O sea, vamos a poder extendernos, esa oportunidad no se nos dio, a veces los tiempos en televisión, en radio, son muy complicados, pero esta noche estamos para resolver las dudas de absolutamente todos. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. Soy Eduardo Salcedo, estoy para servirles, igual que Guillermo y David, para cualquier duda, para cualquier atingencia que se tenga que hacer. La hermandad está dispuesta, no solo para ustedes los renegrones, con quienes es un gusto, a quienes es un gusto acompañar, sino también a todos los hinchas de la Alianza que se interesan por este tema. Yo creo que el aliancismo real y puro amerita que los hinchas conozcan la historia del club, la respeten, pero además la defiendan. Y para los hinchas de la U que seguramente están viendo también, porque de verdad, o sea, queremos aprovechar esto para explicar si es posible con peritas y manzanitas a los que no entienden o no quieren entender cómo comprobamos que el título efectivamente es de Alianza, con toda la evidencia que hay. Exactamente. Sí, sí, porque este tema, como ustedes bien dicen, involucra a dos clubes, eso es claro. Y bueno, en primer lugar, ustedes son los protagonistas del programa, vamos a tratar de llevarlo, hacerle las preguntas que a la gente le interesa, pero en primer lugar, como quedamos antes, nos gustaría que nos expliquen cómo fue este torneo del año 1934. Mucha gente no tiene ni idea cómo se definía, cuántos títulos había, cómo se definía el campeón, quiénes participaban, y sería bueno un poco que nos expliquen claramente y así poco a poco para que la gente se informe y pueda conocer cómo se dio este torneo en el año 1934, ¿no? Mira, en realidad el tema parece un poco complejo. En realidad la gente lo hace complejo, pero no es tanto así. Las bases del campeonato de 1934 nacen en el año 1931. ¿Cómo se jugaba en ese entonces? Se jugaban dos torneos, ¿no? El torneo de primeros equipos y el torneo de reservas, como se juega actualmente. Torneo de primeros equipos, torneo de reservas. Pero si bien se jugaba dos torneos, se disputaban tres títulos. El torneo de primeros equipos, el torneo de reservas y el campeón final era el campeón de clubes. ¿Cómo se llegaba al campeón de clubes o campeón absoluto? Se sumaba el puntaje total del torneo de primeros equipos más la cuarta parte del puntaje total del torneo de reservas. Se iba a una tabla general y esa tabla general, el que tenía más puntos era el campeón del año. Entonces, en el año 1934, en la última fecha, Alianza y la U llegan en igualdad de condiciones, por decirlo así. La U tenía para campeonar solamente que empatar o bien en el torneo de primeros equipos o bien en el torneo de reservas. Solamente tenía que empatar y salía campeón la U. El primer partido que se disputa en el 18 de noviembre de 1934 fue el partido de reservas y gana Alianza. Entonces, para que la U sea campeón solamente tenía que empatar el segundo partido que le tocaba, que era el partido de primeros equipos, pero también gana Alianza Lima. Y al hacer la ecuación
del puntaje, Alianza Lima sale campeón por un cuarto de punto. Según las bases, el que hacía mayor puntaje era el campeón del año. Fue así y Alianza fue el campeón, lo declararon campeón, salió un boletín inmediatamente que fue el boletín 161, declarando campeón a Alianza Lima, campeón de clubes, ¿no? Entonces, como ven, no hay mucha complicación en lo que es la explicación de cómo salía el campeón de ese año, ¿no? Pero se hace muy complejo por lo que se incluye un cuarto de punto del torneo de reserva, ¿no? Pero en realidad, de repente, al final la ecuación era puntaje de primeros equipos, puntaje de reservas y listo, ¿no? Porque al final se está incluyendo el torneo de reservas en lo que era el campeonato. Sí, antes que siga, sería bueno que aclaremos el término primeros equipos, porque es algo que vamos a hablar mucho ahora y mucha gente se confunde, pero primeros equipos es el equipo de primera. Sí, El equipo de primera. Sí. El equipo de reserva, bueno, como su nombre lo dice, es el equipo reservista. Y cada torneo tenía su propio título independiente y había un título absoluto que sumaba el puntaje total del torneo de primeros equipos más la cuarta parte del torneo de reservas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un equipo tenía en la reserva 20 puntos, la cuarta parte, o sea, 5 puntos, se le sumaban al puntaje de los primeros equipos, ¿no? Y te daba el acumulado. Claro, luce... Te da una tabla general, ¿no? Claro, entonces el tema luce un poco complejo por esta cuestión de que se manejaban puntajes con decimales, ¿no? Claro. Y justamente lo que termina pasando en el 34 es que Alianza campeona porque en la última fecha, ganando los 2 partidos, termina superando a la U en la tabla final por un cuarto de punto. O por 0.25. O por 0.25 puntos. Entonces, se resuelve que el título absoluto era de Alianza y había quedado empatado el título de primeros equipos, el torneo de los planteles principales, ¿no? Entonces, ¿Cómo se declara entonces se declara empatado. empatado? En el boletín que sale tras la última fecha del torneo del 34 se declara empatado el torneo de primeros equipos y se le da el título absoluto a Alianza Lima. Exacto. O sea, no importaba nada si ese título de primeros equipos era empatado, o lo ganaba A, lo ganaba B. Exactamente. Lo más importante era ganar el torneo absoluto, que era Exactamente. la suma que ya explicaron. Era Si la se tabla quiere- acumulada. Si se quiere decir así, eran 2 campeonatos, el de primeros equipos, el de reserva, pero eran 3 títulos. El de primeros equipos, el de reserva y el principal, que era el absoluto, el de primera división o el de clubs. De esas 3 formas se le llamaba. Y era ese al que todos competían y el que todos buscaban, naturalmente. Y como el de primeros equipos quedó empatado, bueno, no pasó nada porque Alianza ya era el campeón absoluto. Ok. O sea, en pocas palabras, en ese torneo no bastaba con ganar el torneo de primera para salir campeón. Exacto. No. Ahí, a diferencia de ahora, la reserva tenía un peso muy importante. Así es. Entonces, en ese momento, la última fecha, llegan empatados en el torneo de primeros equipos universitarios de Alianza Lima. Lo que les quería preguntar ahí es, si llegaron empatados con 21 puntos, me parece, a la última fecha, si quedan empatados ellos dos y por el puntaje reserva ya hay un campeón, ¿era necesario el desempate en ese de los primeros equipos? ¿O si ya había un campeón ya no era necesario? El desempate no era necesario en materia de resolver el título absoluto, porque eso ya estaba dictaminado, el campeón era Alianza. Y la figura de que el campeón absoluto no sea el campeón de primeros equipos era perfectamente posible. Las bases lo permitían. Las bases lo permitían. Hubo un par de ejemplos más que lo corroboran, que para ir en orden los vamos a explicar Sí. un poco más tarde, pero era un escenario totalmente posible y permitido por las bases. Yendo al boletín que dice que Alianza es campeón de primera división, luego habla de primeros equipos y lo considera desierto. Así es. El campeón de primeros equipos es desierto y hay un detalle en que indica que ninguna de las instituciones Se presentaron a se jugar. presentó o sea, ninguna de las instituciones dijo hay que desempatarlo, solamente quedaron, está el campeón absoluto, queda desierto el de primera, el de reservas es para Alianza
Y así quedó. Exacto. O sea, Sí. las dos instituciones Sobre eso- estuvieron de acuerdo inicialmente. Claro, sobre eso hay algún... Esto creo que lo Sí, puede explicar mejor justo, Guillermo. ese boletín que estás hablando es el boletín 169. Ajá. ¿Ya? Pero el primer boletín del que estábamos hablando nosotros es el 161. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, del 161 al 169 hay bastante trecho, ¿no? Y precisamente el 169, como mencionas, Ajá. dice que ninguna de las instituciones se pudo presentar. Hay un boletín previo, que es el 167. ¿Ya? El 167, a mí me parece bastante interesante porque lo que dice el 167 es, por ejemplo, a ver acá. Si alguna de las dos instituciones no pudiera presentarse a realizar la competencia y la otra sí, entonces le será adjudicado el título a esta última. ¿Y qué pasa acá? Lo que pasa es que en ese entonces Alianza sí podía presentarse a jugar. Entonces Alianza se pudo consagrar campeón de primeros equipos, ojo, Solo con ir. solamente con presentarse nada más, porque Es Alianza más. sí podía, Es más, iban 7 y alcanzaba. Exacto. Entonces- y la U estaba de gira. y ¿no? la U en ese tiempo se tenía que ir de gira. Ok. Entonces, ¿qué hizo Alianza? Lo que hizo Alianza fue, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que la U pueda jugar, porque también nosotros queremos jugar. Ok. Alianza pudiendo presentarse y pudiendo salir campeón sin jugar el torneo de primeros equipos, ojo, Ajá. estamos hablando de porque ya era campeón Absoluto. campeón absoluto. Pero lo que hizo Alianza fue esperar a la U y jugar el torneo de primeros equipos. Y la ahí surge definición de lógico, primeros equipos. una interrogante lógica que surge es ¿y por qué Alianza quiere jugar el de primeros equipos Claro. si es que ya es campeón absoluto? Claro. A mí se me ocurre porque finalmente no hay, digamos, un documento o algo tan tangible que lo acredite, pero se me ocurre que uno, lógico, un título, aunque sea secundario, que es el de primeros equipos, cualquier equipo lo quiere ganar, pero en segundo lugar algo muy importante, que es la taquilla. Recordemos que en los años 30 los equipos básicamente ganaban Vivían por de la la taquilla. taquilla. Ujú. Los jugadores ganaban de la taquilla, vivían de la taquilla. Entonces para ellos era interesante percibir un ingreso, aunque fuera en julio del 35 y aunque fuera de un título secundario, pero para ellos era un partido que además reportaba mucha expectativa, no solo en la Siendo un prensa, sino clásico. en la afición, ¿no? Además Claro. había un premio, ¿no? Por ganar el torneo de primeros equipos económicos. me Era un parece. premio Claro, económico, había efectivamente. Entonces también era una razón por la cual jugar. Efectivamente. O sea, si no se juega ese partido, ese premio queda también desierto. Nadie se lo lleva. Exactamente, exactamente. Y ojo, perdónenme que me parece que se nos ha saltado, entre el boletín 161, que es el primero que menciona Guillermo, y el 169, que finalmente da la tabla general de 3 campeones, Ajá. campeón absoluto Alianza, desierto de primeros equipos, y campeón de reservas Alianza, entre esos también está precisamente el kit del asunto, que la U dice, oye, a mí me gustaría jugar este partido, yo quisiera pelear el de primeros equipos, no quiero que quede empatado. ¿No es cierto? Y Guille también nos puede contar eso en más detalle. ¿Por qué? Porque finalmente, como tú dices, ¿no? Esto podía quedar así y punto. Pero hay un pedido en algún momento en el que dicen, no, pero esto está empatado, yo quiero jugarlo. Sí, yo creo que esa es la máxima duda del tema, ¿no? Exacto. Porque si el torneo está definido, absoluto, ¿para qué jugar un partido incluso un año después? Sí. Casi un año después, Algunos meses después. algunos meses después, porque fue en el 35 el Así partido es, definitivo, en julio me Julio, parece. 7 de julio. Sí. Entonces, que pidan jugarlo cuando el torneo está definido, es por ahí cuando se arman las teorías del otro equipo de la U, que para aclarar un poco, a diferencia de Alianza, que tiene una postura definida, que es la de ustedes, ellos tienen varias versiones. Entonces, en alguna de ellas mencionan que este partido lo pidieron para definir el título absoluto. Entonces, esa es la duda, que quisiera que un poco expliquen por qué se insistió jugar ese partido si el torneo absoluto está definido a favor de Claro, Alianza. como dijo Edu, la razón exacta probablemente nunca la sepamos, pero puede haber sido esta cuestión de la taquilla. Y con respecto a las teorías que pueden plantear algunos, que por qué en el 35 se juega el partido tanto tiempo después, bueno, así era el fútbol peruano. Más de 20 años después pasó un escenario parecido con el título del torneo del año 55. Alianza y la U empatan, y acá no había torneo de reservas, no había nada, Adicional. nada adicional, nada con lo que Que confundirse. complicara, digamos. Sí, en el torneo de primera división, Alianza y la U empatan en el torneo del 55 y la final, la definición de desempate, se juega en julio, si no me equivoco, del Del 56, ¿no? Ok. Más de 6 meses, 6 meses después. después. Y estamos hablando de más de 20 años después del 34. Claro. O sea, es algo que pasa, ¿no?
Y estoy seguro que podría pasar hasta ahorita con, Oh, bueno. con el orden que tiene. Tranquilamente, o sea, se puede cuestionar el sistema del torneo, que cómo la reserva iba a tener tanto peso, pero así era, y así Claro. era para todos los equipos. Y podemos seguir discutiendo de sistemas de torneos de los años 30 y de la presente década. Sí, Por claro. ejemplo, tenemos el sistema que hubo entre 2009 y 2013, Sí. con la separación de los torneo equipos en en, dos. en Ligas, pares e en impares, ligas, ¿no? ¿no? Ligas O por sea, ahí. O el del 2011, que el primero y el segundo iban a jugar una final igual. Sí. ¿no? Y que A pesar de que ya le jugamos había y- sacado una ventaja. Imagínate, Sí. todo el año Alianza fue primero, o sea, Sí. no nos vamos a poner ahora a cuestionar la base Claro. estaba, todos la aceptaron, todos la firmaron, reglas la de jugamos juego. y exacto, son las reglas de exactamente. juego. Y cuando las bases son así, a veces se dan escenarios que terminan favoreciendo a un equipo, pero eso ya es algo ajeno al equipo, ¿no? Claro. Esta es una opinión, bueno, un poco más futbolística, ¿no? Sobre un tema más contemporáneo. En el año 2013, si lo recordamos bien, año en que campeona la U, se hace la separación de pares e impares y la U tiene la suerte de que en su grupo no le toca Cristal, no le toca Real Garcilaso, no le toca Alianza, que eran los que estaban peleando el Peleando el título en título. otro grupo. Entonces, la U llegó sin ningún contratiempo a la final ese año y se vio favorecida en ese aspecto. Sí. ¿Hay algo que achacarle a la U? No, porque Lo así ganó era el y así- sistema. Bueno, Te- le tocó. puede Incluso ser y así es. si se había acomodado, igual no hay por qué criticarlo, ¿no? O sea, Exacto. Claro, o sea, está dentro de la norma, está dentro de las bases y así Claro. fue esta cuestión Sí. del hay algo que creo que nos hemos salteado que sería bueno que lo expliquen también, es cómo se organizaba ese torneo o quién lo organizaba. O sea, me parece que había una institución que era de la Liga de Lima, después no sé si había una federación. ¿Quiénes eran los que organizaban y tenían potestad sobre ese torneo? La que organizaba en ese tiempo era la Liga Provincial de Lima, ¿no? Ya. De Lima y Callao. Era el que organizaba y ellos a su vez estaban bajo el mando de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Sí, entonces ellos eran los encargados. Si había un reclamo, era hacia esa liga. En ese orden, ¿no? Primero a la Liga de Lima y luego, es más, así sucedió. Primero el reclamo de la U se hace a la Liga de Lima y como todavía no se definía todo, se le pasó el caso a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y al final la Federación Peruana de Fútbol fue el que termina el partido para el 7 de julio, ¿no? Y eso cuéntanos un poco, Guille, justamente es lo que estábamos conversando antes, ¿no? ¿Cómo así surge el pedido de la U para jugar el partido de primeros equipos y definir Sí, ¿a ese qué se título? debe? Sí, mire, justo hay un tema ahí. El partido final del campeonato del 34 se juega el 18 de noviembre del 34. Y justo el 22 de noviembre del 34 se publica una entrevista a Plácido Galindo, que es el dirigente de la U de ese entonces, que hace el reclamo para jugar el partido definitorio de primeros equipos. La gente dice, bueno, se reclamó porque Alianza había ganado por medio punto, pero no es así. Si uno lee la entrevista, hay gente que tiene obviamente acceso a la biblioteca, puede acceder al diario La Crónica del jueves 22 de noviembre del 34, puede leer la entrevista de Plácido Galindo, y si uno se da cuenta, en ningún momento menciona El cuarto de punto. que hay un cuarto de punto y por eso estamos reclamando, ¿no? O sea, lo que reclama Plácido Galindo en ese entonces era que se estaba metiendo el torneo de reservas dentro de la ecuación para salir campeón absoluto, ¿no? Pero obviamente no puedes reclamar ya cuando todo está consumado, bueno. Pero sí hacía un reclamo. Él ahí indica que va a hacer el reclamo, ¿no? Entonces, lo que dice Plácido Galindo, nosotros queremos que se juegue el desempate del torneo de primeros equipos y queremos que se considere ese resultado para el campeón. Pero obviamente lo que tú desees o tú consideres no puede ser ley, ¿no? Porque ya tú tienes unas bases que has firmado y respetado antes del campeonato, ¿no? Y acá hay un detalle importante. Ojo, que para esto las bases del campeonato del 35 ya estaban aprobadas, ¿verdad? Claro, y ajá. para las bases del 35 precisamente ya habían modificado esta cuestión del partido del puntaje de la reserva al puntaje de primeros equipos para hacer una tabla general final. Claro, porque uno de los mitos es ese, ¿no? La U reclamó porque Alianza ganó por un cuarto de punto. No, eso es, como te digo, si tú entras al diario La Crónica del 22 de noviembre del 34, te darás cuenta que no existe eso. Y otro de los mitos es que dice que el campeonato del 35, por eso se cambiaron las bases por el entuerto que hubo en el 34, pero no era así.
ya estaban antes, aprobadas antes. ya se habían aprobado, para el 35. antes de jugarse 34, ya estaban aprobadas la base de Sí, 35. porque me parece haber leído que había un personaje de apellido de la ASA, Sí, era que, uno de que- los... que fue como el jugador de Alianza ahora, Sí, que propuso como proyecto que se elimine este tema de que, ajá. que los puntos de reserva definan al campeón, ¿no? Pero cuando él lo propuso fue ya después de haber Ya jugado fue la final mucho de primeros después. equipos, ¿no? Exacto, Entonces, fue mucho no hay, después. no hay forma de No. decir de que fue antes. Exacto, No. o sea, si lo quieres ver en términos jurídicos, una norma no puede aplicarse para antes, ¿no? No tiene No es retroactiva. efectos, no tiene efectos retroactivos. Ajá. Toda norma en este país en donde se respete el Estado de Derecho aplica a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, no puedes tú pretender cambiar un resultado que ya está oleado y sacramentado mediante el cambio de unas bases que están aprobadas para después. Claro. Y una de las cosas que dice la gente de la U en sus argumentos es que este partido de definición suma 3 puntos a la tabla general. Entonces, pero eso, Otra falsedad. o sea, por eso, pero en ningún campeonato, ningún partido de definición Ningún te suma playoff, puntos. ningún O playoff, sea, claro. nada suma No puntos porque la tabla ya se cerró. Han llegado al punto, permíteme Fernando, han creado una tabla que no apareció absolutamente nunca. Han creado una tabla en la que le suman los 3 puntos a la U. Entonces tienen 24 Y, puntos. pero se cometen un error, Ah. que a la Alianza no le suman nada y las bases Tenía al que perdedor sumarle le un daban punto. un punto. Claro, en base, bueno, Ah, o sea, serían se 2 a inventaron. 1, O sea, esa Claro, tabla es que un los metidos invento tendrían que paupérrimo de un Ni desesperado. siquiera hincha de inventaron la U. bien. Ni siquiera Claro. Ni inventaron bien. siquiera lo hicieron bien. Sí, porque una de esas teorías que también he visto, porque hay distintos autores, incluso historiadores, como Popular Vidal, también está se me dio Salinas, Roberto Salinas. que creo que son tres que tienen diferentes posturas, Sí. la U que no se ponen de acuerdo, que una de ellas era que justamente buscaron jugar ese playoff para sumar 3 puntos más y así salir campeón, pero Falso. o sea, es falso que esa definición sumaría puntos. Solamente Exacto. era una final para definir al campeón de primeros equipos. Sí. Exactamente. Para no perder el orden, o sea, Ujú. de esto ampliaremos un poco después, pero, o sea, sí vamos adelantando que hay mucha gente interesada en ensuciar el tema, Ok. en crear evidencia falsa, en tergiversar información. Nos han jugado muy sucio para deslegitimar esta investigación. Ujú. Y una cuestión fue esta, ¿no? Que en un libro sacaron una tabla de posiciones imaginaria, encima pusieron un puntaje que no cuadraba, o sea, este tipo de cosas se ha visto, nos hemos enfrentado a este tipo de cosas a lo largo de este proceso. No, es más, en el último libro de la AFP AFP, han hecho un cambio. mueven el boletín, ¿no? Sí, Siguen otra cosa. es un panfleto, discúlpame Sí. que lo diga de esa manera, pero es un panfleto indefendible. Pero ¿sabes qué? Si quieres que lo veamos, le veamos lo positivo a esto. Si han tenido que llegar a adulterar el boletín 174, que es el que dice la U es campeón de primeros equipos, para mostrarle a su gente que son de primera división, esa prueba es más bien demuestra de que somos nosotros los campeones Claro. del año 34. Sí, y hay otro tema que en el año 35, o sea, este partido de definición del título de primeros equipos se aplaza bastante por una serie de cosas, ¿no? Que la U estaba de gira, después Alianza no También podía, se puede entonces, decir también. claro, Sí, sí. entonces se emiten boletines para pactar una fecha del partido que no se cumple, entonces de ahí se emite otro boletín para una nueva fecha, entonces se van acumulando boletines y absolutamente todos, llegan a ser 10 en total, tienen la nomenclatura, el rótulo de que el título que se está definiendo es el de primeros equipos. O sea, es clarísimo, ni un boletín se contradice con otro. Alianza en la última fecha del torneo del 34 gana el torneo absoluto, se declara campeón absoluto Alianza Lima, el torneo de primeros equipos queda desierto, campeón de reservas es Alianza Lima. Después, todos los boletines que digan, se jugará el partido de la Desempate. definición por primeros equipos, bla, bla, bla. Primeros equipos. Llega finalmente a jugarse el desempate, lo gana la U, sale el boletín oficial, El ¿qué dice? 174. Se declara campeón de primeros equipos a Universitario de Deportes. Entonces, yo no entiendo qué otra interpretación puede haber al O sea, la respecto. confusión quizás ahí es que en ese nuevo boletín pusieron campeón de primeros equipos a la U, pero ya no mencionaron lo anterior. Ajá. Claro. Entonces, alguien ve No- solo no ese mencionaron- boletín y piensa que No se el campeón menciona es lo la U, ¿no? anterior porque no viene al caso. O sea, No viene al caso ese porque- título ya Claro, está hay de definido. decir como que este partido
está llenando el vacío de este Exacto. desierto que se anunció en el primer boletín. No, porque uno ve, Desierto, campeón, campeón. uno ve el Hay que boletín llenar solamente Exacto. y da la sensación que están nombrando al campeón, ¿no? Pero era el campeonato pendiente. Exacto. Sí. Y en derecho hay un adagio que dice, ¿no? No se hacen distingos donde la norma no las hace. Entonces, si es que la tabla está campeón absoluto Alianza, campeón de primeros equipos Desierto y campeón de reserva Alianza, y luego sacas un boletín en el que dices que la U es campeón de primeros equipos, solo estás completando la tabla general, solo Claro. estás poniendo el último de ítem las que piezas del faltaba. rompecabezas. Pero ellos obviamente se van a obstinar en que esto no es así y en que el 174 les dé el título absoluto, porque es lo único que pueden decir. Claro. Y hubo casos en anteriores campeonatos donde un torneo, sea de reserva o el de primeros equipos, haya quedado desierto. Ahora vamos a pasar a esto. La segunda división tenía las mismas bases que el torneo de primera. Entonces, precisamente en el año 34 pasa lo siguiente. El campeón absoluto del torneo, bueno, no se llamaba la segunda división, tenía otro nombre, pero era, División intermedia. claro, la división intermedia, pero en esencia era la segunda división de la época. El título absoluto de ese torneo, o sea, el equipo que logra el ascenso, es el Sport Progreso, que es campeón absoluto. Pero el campeón de primeros equipos es el Sportivo Melgar. ¿Qué significa? Que se podía dar la figura de que el campeón absoluto no era el mismo campeón de primeros equipos. Eso en la segunda del año 34. Después, si bien en el año 35 el torneo de primera deja de tener este sistema de puntaje de reservas que se suman, en la segunda sí se mantiene el mismo sistema tal cual durante algunos años más. Entonces, ¿qué pasa? Este caso es muy curioso y presten atención para que no se confundan. En el año 36 pasa lo siguiente. Deportivo Municipal juega el torneo de segunda y asciende porque hace un puntaje total de 35.50 puntos. Después le sigue Sportivo Melgar con 33.50 y Atlético Córdoba con 33.25. O sea, Municipal, campeón, asciende. Los dos primeros de la tabla ascendían. O sea, Municipal y Sportivo Melgar. Claro. Pero ¿qué pasa? Que solo en la tabla de primeros equipos, Municipal tenía 28. Y Sportivo Melgar, que en la general estaba segundo, acá tenía 27. Y Atlético Córdoba, que en la general estaba tercero, tenía 28 igual que Muni. En primeros equipos. En primeros equipos. Entonces Atlético Córdoba juega una definición con Municipal ¿Para Y- definir qué? para definir el torneo de primeros equipos. Ok. Entonces Atlético Córdoba gana el torneo de primeros equipos y no asciende. Igual no- porque, en la igual no general, asciende. porque en la general quedó tercero. Claro. ¿No? Entonces son dos casos... Está clarísimo. Está claro, clarísimo. está clarísimo. Es, O sea, es más que evidente de que son dos torneos y son 3 títulos. Y es más que evidente de que el campeón de primeros equipos sabía que ganaba apenas eso, el título de primeros Además, en equipos. ese ejemplo que diste de Sport Progreso, el otro club, también el de reserva fue otro campeón diferente. O sea, incluso en ese año hubieron 3 campeones sí, distintos. en la O sea, reserva... o sea, en la lo que debe reserva quedar no- claro para la gente es que en ese año salir campeón de primeros equipos no significaba salir campeón absoluto. Absoluto. O sea, tú podías quedar segundo en primeros equipos y primero en reserva y salías campeón. Podías salir campeón tranquilamente. Así O es. quedar segundo en los dos y por puntaje Sí. también salir campeón. Así Sí, es. y la diferencia de puntos podía definirse por décimas. Por décimo. Así era. Y era Sí. muy importante lo que era el torneo de reservas, porque mira, inclusive en el 18 de noviembre del 34 que se juega el partido definitorio del 34, Alianza incluye titulares del primer equipo, los incluye a la reserva. Ah, ok. Hay Para varios lograr- jugadores, ¿para qué? Para obviamente Por la importancia que tenía por la el torneo. importancia que tenía el torneo de reservas. O sea, el torneo de reservas estaba muy metido en lo que era la obtención del campeonato absoluto. Escúchame, y esto que dicen que vino una delegación de una confederación y todo el mundo le decía a estos internacionales que un campeonato no se podía definir por este cuarto de punto y que entre Ya. ellos dijeron, sí, ¿no? ¿Qué feo Ya. este campeonato peruano? Ajá. ¿Cómo es que se hace esto? Jueguen y definan al campeón. O sea, Eso es una volada que dio Roberto Salinas, bueno, que en paz descanse. Según lo que dijo Roberto Salinas, él lo encontró en una columna de chismes.
Ya. Así lo dijo él. Así lo dijo él En el su- bombardero, algo O así. sea, eso en es... su blog, bueno, que él tenía Además que era está ese Crónica Viva. recorte, creo, ¿no? Ya. Ya, pero, o sea, buscando, bueno, yo me he dedicado a lo que es la investigación del caso y no he encontrado en realidad esa sección de chisme. Esa sección de chismes había una que se llamaba Lo que se comenta en la crónica, pero no había nada al respecto, ¿no? Y bueno, digamos, si la fuente es una columna de chismes, no sé qué tan serio sea esa fuente. Sin mencionar que Roberto Salinas, con todo el respeto que se merece y además ya no está entre nosotros, pero es el principal artífice precisamente del error histórico oficializado, si se quiere así, ¿no? Porque es el autor de ese libro que la federación utiliza y que los rivales utilizan para decirse campeones, ¿no? Claro, pues porque justamente, o sea, eso, ¿cómo es que, si estaba todo clarísimo, en qué momento la U es campeón y Alianza no? O sea, ¿en qué momento se escribe? O sea, no lo escribió un periodista y gracias. ¿En qué momento exactamente surge la confusión? No lo sabemos. Es un poco difícil definirlo, pero y ahora vamos a ampliar en eso, pero lo que sí podemos decir es que la versión de Roberto Salinas es que en el torneo del 34 Alianza gana por un cuarto de punto, se juega la definición y que esa definición le da el título absoluto a Universitario. Okay. La versión que él maneja está en el blog que él tenía en Crónica Viva. De repente no toda la gente puede tener acceso a los libros de la Federación o de la ADFP, pero si quieren conocer la versión oficial, entren al blog de Roberto Salinas en Crónica Viva y dice eso. A pesar de que después de chalaca.com y la investigación que se hizo acá también, que sí presenta boletines, presenta documentos, presenta una cronología coherente y documentada de todo, a pesar de eso, la versión de Roberto Salinas es sumamente burda. Simplemente dice eso, sacado quién sabe de dónde, y punto. Nada más. Así es. ¿No? Entonces, esa es la versión que circula en los libros de historia en la actualidad de la Federación Peruana de Fútbol. Esa es la versión que él planteaba. No podríamos decir que él sea el responsable directo, el que generó la confusión. No necesariamente es así, pero al menos sí es el culpable directo de que actualmente... De que la federación... La oficialización sí, del de la error. oficialización, si se quiere decir así, Sí. ¿no? Y respecto a la pregunta, Guille nos va a dar muchas más luces, pero parece ser que en la segunda mitad de la década del 50 es que empieza a generarse la confusión. Y creemos nosotros, y hay razones fundadas para creerlo, que la confusión parte de la prensa. Hay diarios después del 34, hasta el 48, en que Alianza sale campeón después del 34, y en el 52 y 54 y 55 que vuelve a salir campeón, en que se cuenta a la Alianza el título del 34. La prensa especializada, la prensa deportiva, dice a la Alianza campeón del 34 como efectivamente era. Y después del título del 55 es que hay más o menos, si se quiere decir, un vacío, y es recién en los 60 que alguno, por error pone 34 la U. Y bueno, en los 70 es con el libro de la Federación. Guille, cuéntanos un poco esto para que también lo... Cuando uno busca los palmarés de ese entonces, uno se da cuenta que Alianza Lima es declarado campeón del 34 naturalmente, ¿no? Porque así era, ¿no? Pero cuando encuentro el año 1955, que es el año en que Alianza y la U disputan una final, al momento de salir campeón Alianza se publica el palmarés, pero que es palmarés de la prensa, por cierto. Ojo, no es oficial ni nada. Se publica que la U era campeón de 34. A partir de ahí yo encuentro el primer palmarés a favor de la U. Pero luego pasan otros años, ¿no? Donde sale campeón a la U o cualquier otro equipo y en los palmarés se turnaba, ¿no? A veces publicaban Alianza campeón del 34 o la U campeón del 34. Ya comenzaban a turnarse. Pero todo prensa. O sea, Pero nada- todo es prensa. nada O sea, oficial. en Nada ese oficial. entonces tengo entendido que no había todavía lo que es los anuarios de ahora, ¿no? Claro, Una versión oficial que publique al campeón. bueno, oficialmente que era el campeón tal o cual, ¿no? No tengo entendido desde cuándo empiezan los anuarios, pero sería interesante Empezar a saber revisar. ese dato, ¿no? En todo caso, nosotros manejamos como hipótesis que esta confusión haya surgido como consecuencia de la final del 55, que como nos contaba David, se jugó en el 56, Claro. ojo. ¿Por qué? Porque a la prensa le interesaba
¿qué otras finales jugaron estos dos equipos? Claro. Y naturalmente el único o el primer ejemplo que encuentran es la final de primeros equipos del año 34 que se juega el 7 de julio del 35. Claro, fue lo Y más ellos- inmediato. Exacto, lo más inmediato. Y por facilidad o simplemente por error O o sea, en porque, el peor... porque en el vieron peor- el que ganó ese partido fue Fue la U, Ese lo es- ponían a la U como ganador. Supuestamente deberían ser los Es una campeones. hipótesis que manejamos y que todavía no se ha comprobado, pero que es en realidad muy probable. Si se dan Claro, cuenta, tiene sentido pensar que, bueno, ¿qué cosa está buscando la prensa para poner esto? Otra final entre ambos. Claro, porque todos lo hacen a último minuto, no prensa. De un día para otro lo hacen, busca quién ganó el partido. Ah, la U, entonces la U es campeón. Y lo hablamos, ponen. y hablamos de una época totalmente distinta en la que la prensa la palabra de la prensa era sagrada Ajá. y por lo tanto podía no haber el rigor. Claro, no había O sea, rigurosidad. Tranquilamente puede haber pasado que por levantar bien una nota, ya a ver, ¿qué finales hubo antes entre Alianza y la U? El 34. Y de repente incluso se sabía, pero no, pero hay que explicar esto. No, es que la nota se va a hacer más difícil de entender. Ah, Sí. pa. De frente. Esas Por prácticas, facilismo. esas prácticas hasta hoy se ven Y hoy día en el seguro que periodismo. Mucho más. Y no sería de sorprenderse, ¿no? Pues, y si todo esto está así de claro, y ustedes que han tenido contacto con la federación, ¿qué les han dicho? O sea, ¿cuál es el paso con ellos? Bueno, eso ya... nosotros cuando empezamos la solicitud de se la piden a Burgos, para rectificar la información, comienza en el 2013, ¿no? Con Susana Cuba, ¿no? En ese tiempo estaba Burga y se hizo la solicitud. En ese entonces empezamos, si no me equivoco, en mayo, pero en agosto se inaugura el archivo central de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces nosotros nos comunicamos con el archivo central, que el jefe era el señor Roger Alderete. Le comunicamos que ya tenemos un caso, ¿no? Que era el caso del 34. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Alderete no tenía en ningún momento ni un informe, ni tenía conocimiento de que Alianza había cursado una solicitud, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos fue hacerle llegar también un informe y la solicitud, ¿no? Y el señor Alderete, al ver esto, contrasta nuestro informe con los archivos que él tiene en el archivo central. Emite un informe. Entonces, ese informe se lo envía al secretario, que era en ese entonces el señor Quintana. El señor Quintana recibe el informe y se supone que de ahí tenía que darle curso ya, ¿no? Claro. Dar un informe del resultado final. Bueno, lamentablemente eso quedó ahí. Hemos seguido con el trámite y más adelante el señor Aníbal Calle, que en ese entonces era vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, nos dijo que el caso todavía seguía en curso, pero que estaba consultando con un estudio de abogados para no afectar a ninguna de las dos partes, que en este caso es Alianza y la U, ¿no? No queremos afectar a ninguno de los dos equipos implicados, así que estamos esperando que los asesores nos den una opinión. Si me permiten ahí, Ujú. entre líneas, no perjudicar o no afectar a ninguna de las partes es no afectar a la U, porque Alianza no puede salir afectado de esto de ninguna manera. Claro, igual el perjudicado. Claro, Perjudicados en ya los estamos. casos nos quedamos como Sí. estamos. Ajá. Igual de mal. Sí. O sea, en realidad la cosa es tan clara, es prístina, que el informe tiene que decir lo que es la verdad. Claro. Nosotros tenemos a la verdad como escudo. Y es Sin que importar Alianza a es quién le campeón del duela, mundo. eso es, la verdad es sin importar a quién le duela. Pero sí hay que reconocer y hay que decirlo que siendo la U el eventual afectado, lógicamente el tema se torna más sensible porque estamos hablando de los dos clubes más importantes del país, ¿no? Eso es lógico. Ujú. Y hay que aceptarlo y hay que manejarlo desde ese punto de vista. Pero no por ello tenemos que dejar que esto siga durmiendo el sueño de los justos, porque no está bien. Y en la época y todo, porque si Alianza es campeón del 34, es tetracampeón. Ujú. No, o sea, hubo noticias sobre un equipo que es 4 veces campeón, como para hacer más Sí. fuerte el peso de que sí, Claro. pues eres campeón nacional, ¿no? Sí, sí. Claro, Pues hay en el cincuentenario de Alianza hay una publicación del señor Alberto Cajas. El señor Alberto Cajas es el autor del libro El Fútbol Asociado, que es una enciclopedia para todos los que hacen periodismo deportivo, ¿no? Él publica la nota del cincuentenario de Alianza Lima y ahí especifica que fue campeón del 31, 32, 33, 34, ¿no? Sí, pero igual es como que una persona de Alianza que lo hace, o sea, pero, Sí. o sea, No.
la prensa, o sea, todo el mundo, porque o sea, si alguien sale 4 veces campeón, o sea, los recortes periodísticos pues deben justamente llamar a esta consecución, ¿no? Que es algo que no ha pasado y Como te decía, sí, la prensa hasta por lo menos la década del 50, entrada a la mitad de la década del 50, reconocía perfectamente a Alianza como tetracampeón. Y esto también, si me permite decirlo, no es algo que fuera tan extraño como hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, a partir de la última década del siglo pasado, se celebraba mucho los tricampeonatos, porque son más improbables. En los mismos años que Alianza sale tetracampeón, la Juventus sale pentacampeón en Italia. Entonces si bien era obviamente un logro plausible, pero no era algo tan improbable como es Como hoy, ahora. ¿no? Entonces tampoco es que se le dio mucho bombo y platillo. De repente cupo que se hiciera y no se hizo. Pero bueno, son errores que o cometen las dirigencias o que cometen la prensa de repente sin saberlo, ¿no? Eso sí, es muy importante y gracias a Fernando por mencionarlo. El hecho de que Alianza sea tetracampeón genera un hito no repetido en el fútbol nacional. Genera al rival un trisubcampeonato que ellos jamás quisieran aceptar, pero que lo tienen en las espaldas. ¿Y genera qué? Que Alejandro Villanueva, que es la máxima estrella del fútbol nacional, sea el único tetracampeón y el líder del mejor equipo de la historia de este país. Entonces, todos esos ingredientes que le dan a este título su verdadera valía, obviamente la otra parte no las va a aceptar, pero nosotros tenemos que defenderlo y para eso estamos acá. Sí, bueno, antes de continuar, hay mucha gente que se está conectando recién. Sería bueno hacer un poco resumen de lo que se está hablando. No mejoró mucho el audio. Entonces, ahorita estamos hablando, como saben, acá la gente que está conectada recién con los chicos de la Hermandad Aliancista del tema del 34, ¿no? Habíamos dicho que en este año se premian 3 títulos. El título de reserva de los primeros equipos, que viene a ser el equipo de primera división, y el torneo absoluto, ¿no? Pues en ese año, Alianza en la última fecha gana el partido de reserva y gana el partido de primeros equipos, que lo hace pasar en la tabla a Universitario, lo que lo corona campeón absoluto. Exacto. Pero el torneo de primeros equipos queda igualado con 21 puntos. Entonces, por eso, para disputarse el campeón de primeros equipos, se juega en julio del año siguiente una definición que corona la U campeón de primeros equipos. Pero eso no afecta el torneo absoluto. Exactamente. Y absolutamente todos los documentos que se emitieron con respecto al torneo absoluto, con respecto a esta definición del torneo de primeros equipos, todos rotulan muy claramente qué títulos se definieron, que Alianza era el campeón absoluto, que la U era el campeón de primeros equipos cuando ganó el partido. Y todos esos documentos son coherentes entre sí, ni uno se contradice con otro. Entonces está sumamente claro en ese aspecto. Sí, yo quería volver un poco a lo que hablamos al comienzo o a la mitad del inicio de la entrevista. El tema de la razón por la cual se jugó el partido definitivo. Hay mucha gente de otros equipos, o sea, creo que Salinas y otra persona sostenían mucho este tema de que la U pidió jugar porque no se sentía conforme con la definición del torneo, que porque era por un cuarto de punto. Entonces ese reclamo, ¿hay un recorte o alguna prueba de que puede mostrarse en la entrevista de uno de los dirigentes que él nunca mencionó eso? Pero entonces no es verdad o no hay ni una prueba donde se mencione que la U pidió jugar eso por indignación de que se define el título por un cuarto de punto? No existe ninguna prueba de que la U haya hecho un reclamo formal a la federación para que las bases se cambien sobre la marcha y esa definición termine siendo de título de primeros equipos. No existe tal cosa, no existen pruebas de que ello haya ocurrido, y mucho menos existe algún documento oficial que dictamine que esto fue así, ¿no? de parte de la federación. Y como lo explicaron, no existe esta teoría de que vinieron todos los países a una confederación, y entonces dijeron los de Brasil, los de Argentina, los de Chile, ¿cómo va a definir su campeonato por el cuarto punto? No, me parece que creo que el campeonato anterior... Sí, dale. No, es que se iba a realizar un sudamericano y había una confederación acá, ¿no? Pero si uno, como digo, accede a la entrevista del diario La Crónica del 22 de noviembre del 34, ahí uno se dará cuenta que Plácido Galindo en ningún momento reclama jugar el torneo, la definición de primeros equipos, porque Alianza lo pasó por un cuarto de punto, ¿no? Solamente pero muestra inconformidad con el tema. Pero muestra inconformidad por lo que el torneo de reserva se ha metido en lo que es la definición del torneo absoluto. Me parece que creo que en el año anterior o uno de los años anteriores, Universitario también pierde el título por creo que medio punto. El año anterior por medio punto. Entonces, y con Alianza.
Con Alianza. con Alianza, Alianza. entonces, claro, Sí. entonces por eso leí en una de las versiones que decían, si me han ganado por medio punto, ahora no voy a permitir que me ganen por cuarto. Entonces, muchas de las teorías del otro equipo Pero- dicen que por eso fue el reclamo. Pero en el año 32 se pudo dar el mismo caso, pero al revés. La U pudo haber campeonado por medio punto. En nuestro blog, que es de la Hermandad Aliancista, ponemos el caso del año 1932. Se da el mismo caso, el mismo. La U pudo haber ganado el partido de primeros equipos y el partido de reservas y lo pasaba Alianza por medio punto o por un cuarto punto. Y hubiera sido el mismo caso que ahora. Hubiera sido el mismo caso. Habría sido campeón absoluto del año 32. Ajá, pero no se dio el caso y bueno, No nos ganaron los dos campeón. partidos como nosotros sí les ganamos el Justo 34. acá pregunta Dina Rojas si existe en el fútbol un cuarto de punto. En ese entonces era Sí. era el sistema de Claro, campeonato. o sea que era una Claro. bonificación, no es Ajá, no sí. es que algo te daba cuarto de punto, o sea, el Claro. campeonar en ese O sea, torneo te daba... Claro, o sea, para meter algunos términos matemáticos, o sea, las reservas tenían su puntaje, ese puntaje era con números enteros, Claro. pero lo que se hacía era que de ese puntaje de la reserva Dividíamos se por le, cuatro. claro, se le dividía entre 4 y esa cuarta parte se sumaba a la tabla, Una tabla general. general. Entonces, a veces las divisiones no son Al exactas ser y por impar. eso podía existir puntajes con Fraccionados, decimales claro. fraccionados en la tabla general. ¿Y era el primer caso que se definía por decimales? No, No, como porque tú el mismo estás anterior diciendo, fue- en sí, 33, sí, No, año pero anterior, con ese valor, digo, por cuarto de punto. Por cuarto de punto, me parece que sí, ¿no? sí, Sí. fue el único caso, pero estaba totalmente contemplado. Claro, en las era bases. totalmente válido y contemplado en las bases. Y ese otro mito que también nos están dando que en esos torneos, en esos años, ¿se entregaba alguna copa, se entregaba algo al campeón? Porque los de la U dicen que ellos tienen una copa en sus vitrinas. ¿Eso existe? Hacen O reír. sea, porque yo también puedo ir acá y comprarme una copa, ¿no? Y ponerle un POSIT que diga 34, Claro. y nosotros la tenemos Porque también. tal cual, en las fotos que muestran, es una copa oxidada con un POSIT o un papel cuadriculado. Es que son dos copas diferentes, ¿no? Sí, sí. Sí. Un papel cuadriculado que dice con plumón Que no es la que tiene la de 1964. primeros equipos y la que Claro, más absoluto. hay una página que publica una copa de 34, pero después hay otra página de la U también que publica otra copa que también se supone que es de 34, o sea, Y las copas son distintas. y las copas son distintas, ¿no? No- Claro, entonces acá, René Brones, hacemos una chancha, nos vamos a Tingo María, compramos Sí, no, una pues, copa. Y ahora ¿no? que somos medio periodistas hay que poner que somos campeones. No Sí. sé, pues, ¿qué año te gusta? El que quieras, pues. A mí me gusta el 72. Ya, pues, vamos El a 92 poner- porque es el año en que nací. Ya está, vamos a Queda. No, poner- pero ya para responderle a vuestro seguidor, digamos, de manera un poquito más cabal. Desconocemos en realidad, porque tenemos que ser cabales, desconocemos si es que se entregaba efectivamente un trofeo. Lo que decía la norma Ahora es que que se tenemos entregaba el el 32 valor de el- los trofeos. El premio usualmente era económico. Ujú. Pero si es que se hubiera entregado, repito, no sabemos cabalmente, pero si es que se hubiera entregado, ni Alianza ni la U tienen ningún trofeo del 34. Y si es que la U tuviera uno, lo más que tendría sería de primeros De equipos del primeros 34. Y esa pelota que muestran con un POSIT no dice primeros equipos del 34, sino es un POSIT que dice 1934. O sea, por amor a Dios. Por eso, y a veces las vitrinas no tienen ni la del 32, ni la del 33. Efectivamente. no. Porque en no se realidad, entregaba. y esto lo digo a título personal, aunque en la hermandad también manejamos más o menos esta hipótesis, yo creo que los trofeos empiezan a darse en el Perú a partir de la década del 40 o incluso en el 50. La primera foto de un Jugador. dirigente que le da un trofeo al campeón nacional es precisamente a Cornelio Heredia en el 56 cuando le gana a la U en la final del 55. Antes de eso no hay registro de que se entreguen efectivamente trofeos, copas, placas, diplomas, medallas siquiera. Entonces, no podemos decir que no existieron, porque probablemente sí, pero de que no hay registro podemos asegurarlo con toda certeza. Sí, y además es una prueba clara del tema que decía Fernando que los campeonatos anteriores, Alianza sus vitrinas no tienen una copa. Entonces es imposible que la U tenga el del 34. Entonces esa prueba o Sí. esa falsedad que dicen tenemos la copa sería como que uno de los y mitos que... aparte, Es visible. claro, aparte por sentido común, o sea, si ellos de verdad tuvieran la copa, no lo hubieran mostrado como lo hicieron. O sea, hace rato en todas las redes sociales de la Claro, U en una conferencia de hubieran prensa, saca- o sea. hubieran sacado la copa,
Claro, Ya que o sea, está. claro. Y háganle un estudio de qué año es este material, ¿no? Exacto, ¿no? Un Sí. estudio arqueológico, usen carbono 14 y van a No, determinar además, qué como es dice, el como 34. dice él, si Tal se hubiera cual, la digo. copa, qué temor de mostrarlo. O sea, Claro. en conferencia de prensa, acá está mi copa del 34. No, a ver, discúlpame, pero Fito Palau, cuando trató de defender lo indefendible, creo que ante un medio de comunicación dijo, no, nosotros no tenemos nada de esa época. Si no tienen nada, eso incluye un trofeo. Pero además, Fito Palau también entra en una serie de inconsistencias precisamente respecto de sus copas. Ha habido un incidente en los años 90 con sus copas, ¿ah? Ojo, esto es una volada, no lo tengo muy claramente, pero en los 90 parece que muchas de sus copas se perdieron. Pero justo la del 34 la tienen, por favor. Claro, Ya, se perdieron sí. sus copas, las repusieron y apareció la del 34 de la Justo nada. de No, pero ser- además ellos de- también tienen una anécdota que quiere poner todas las estrellas en su tribuna y se olvidan de la del 34. Entonces empiezan a hablar, no, pues esa es la del 34, La Alianza. Sí, la de Alianza. Ah, Sí, ese sí, video, sí, ¿no? sí, Ese sí, video y la en dicen la ellos, tribuna. Sí. ¿no? Entonces, la verdad que es medio Sí, raro. sí. Entonces, Dale. entonces creo que ya queda claro la cuestión del sistema del Sí, sí, torneo queda claro. y la cuestión de los documentos, ¿no? que prueban la valía del título de Alianza. Entonces, quisiéramos nosotros ahora hablar de qué repercusiones ha tenido el tema una vez que se hizo mediático Ujú. de parte de la prensa, Dale. de parte de los especialistas que se han referido al tema, porque como dije hace rato, nos han tratado de deslegitimar de muchas maneras, y vamos a ir viéndolas cronológicamente. Como dice Guillermo, durante la gestión de Susana Cuba se presenta la solicitud de rectificación, y que quede claro que es una solicitud de rectificación, no es un reclamo para que se nos devuelva nada, porque No, que cambien tu libro nomás. sí, o sea, a Alianza nunca se le despojó del título. Claro. Alianza es dueño del título del 34 y no hay ni un documento que pruebe lo contrario. Y ahí Simplemente- permíteme sumar a lo que Sí. dices. No existe, así como existe el boletín 169 que dice Alianza campeón de primera división y el 174 que completa el rompecabezas y dice la U campeón de primeros equipos, no existe ni existirá jamás un boletín que deje sin efecto, que anule, que derogue el boletín 169. Ese sigue vigente. Entonces, acá no es que Alianza dejó de ser campeón o le dieron el título a la U o perdimos. No. Alianza es campeón del 34 y lo que estamos pidiéndole a la federación es, oye, hermanito, corrige pues tu palmarés, te estás equivocando en grande. Claro. Sigue, David, disculpa. Sí, entonces, durante 2013, este tema se lleva de forma silenciosa. En la federación, cuando mandamos una carta, pasó todo esto de archivo central que explica Guillermo, que para resumirlo, básicamente consiste en que nosotros presentamos las copias de los boletines, que esos boletines se reproducían en los diarios de la época, ¿no? Entonces, supuestamente la federación en su archivo central, donde tienen ahí los documentos en físico, se supone, Ajá. tenían que contrastar simplemente lo que les habíamos mostrado, y nosotros teníamos entendido que ya existía un informe, ¿no? O sea, la federación ya tiene claro, ya hizo la investigación sobre quién es el campeón y no la suelta. Entonces, ¿qué pasa? Ya en febrero de 2014 vimos que el tema no avanzaba, entonces ya empezamos a buscar algunos medios, y El Comercio es el primer medio que se refiere al tema, que hace público que Alianza había presentado esta solicitud a la federación, y ahí revienta el chupo y todos los demás medios comienzan a hablar del tema, ¿no? Entonces, acá comenzamos a tener este problema de que la prensa no informaba bien al respecto. Acá ocurre algo. Una cosa es la imparcialidad, que un medio no tome partido por ninguno de los dos equipos y se le dé la oportunidad a ambas partes de presentar sus hacerse los argumentos, ¿no? Una cosa es la imparcialidad y otra cosa es lo que nos ha pasado con bastantes medios, que es agarrar y tratar de poner con el mismo peso, con la misma validez, las versiones de ambos equipos, como si ambos presentaran argumentos fuertes, cuando no es así. O sea, ya explicamos aquí de sobra, en otros medios también, por todos lados hemos explicado por qué Alianza es el campeón, y en el caso de la U no tienen ninguna versión consistente.
algunos, algunos manejan una versión, algunos dicen que no, es que el partido sí, el partido extra sí definió el título de primeros equipos. Otro dice que ese partido sumó puntos a la tabla. Otro habla de que sobre la marcha se cambian las bases. O sea, nosotros presentamos una sola versión que es sólida. Y esa versión tiene varios documentos que entre sí concuerdan. La uno tiene eso. Entonces, la prensa no ha querido enfatizar esa diferencia abismal que hay entre los argumentos de ambos, y por eso no se ve nuestra posición con tanta fuerza, con la solidez que realmente tiene. Con la solidez que realmente tiene, ¿no? Entonces, ese es un problema que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros alguna vez nos entrevistaron en uno de los diarios de 50 céntimos deportivos. Fuimos a la oficina de este diario y el periodista que nos entrevista, hablamos con él 1 hora y media. Llevamos impreso toda la documentación, le explicamos absolutamente todo, quedó totalmente claro. Al día siguiente, este diario saca una nota de 1/4 de página que dice Alianza continúa en su lucha por recuperar el título del 34. O sea, a pesar de que en la misma conversación le dijimos, oye, no estamos pidiendo que nos devuelvan nada, sino, o sea, se zurraron en todo y simplemente rellenaron con eso, ¿no? Entonces, ese problema hemos tenido. También que en medios de prensa, en televisión, en radio, a veces no hay el tiempo suficiente para explicar a fondo el tema. Y cuando ha pasado, por ejemplo, ¿no? A Guillermo le tocó ir a una entrevista, a un debate más bien en RPP con Fito Palau, que fue como representante de la U. Y lo que pasaba ahí era que bueno, los moderadores trataban de dar el mismo peso a los argumentos de ambos cuando Guillermo presentaba pruebas sólidas y disculpen, pero Fito Palau hablaba de estupideces. O sea, él agarraba... Se inventaba una historia. Sí. A ver, el gran argumento de esa noche de Fito Palau fue, no, pero, o sea, a diferencia de otros, no, el partido definió el torneo absoluto, el partido extra que se jugó definió el torneo absoluto, no. Su argumento de esa noche fue, esto ya prescribió. ¿Perdón? Nos vamos. ¿Dónde dice que en el fútbol esto se da así? O sea, las leyes del fútbol son autónomas y estos casos no prescriben. Hay situaciones que se han dado en otros países. En Argentina, por ejemplo, San Lorenzo y River Plate, a los dos se les ha considerado un título del año 36, eso fue hace un par de años nomás. En Brasil hay un caso que está pendiente todavía, no recuerdo con qué equipo era, pero o sea, esto se da. Flamengo, después de 25 años. Esto se da. Y ya, imaginemos un escenario así fantasioso en el que la prescripción exista. Ya, entonces, ¿desde cuándo aplicaría? Tendría que ser desde el momento en el que se emite un documento oficial que señala a la U como campeón del 34, ¿no? Y ahí empezaría a correr el tiempo y Alianza tendría tanto tiempo para reclamar y si no lo hizo, mala suerte. Ajá. Pero ese documento no existe. Entonces, si es que quieren alegar esto, ¿desde cuándo partiría ese tiempo de prescripción? Claro. O sea, hace agua por todos lados. Exacto. O sea, hasta en derecho común no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen estas personas, ¿no? Ujú. O sea, esta es lo que en derecho común se llama una vulneración sostenida. No hay efectivamente el hito vulnerador, el hito que te le diga a Alianza oficialmente, ya no eres campeón del 34. No se puede considerar que los libros de la federación en sus aniversarios fueran tal cosa, porque no son en estricto resoluciones emitidas por el ente, ¿no? Son publicaciones que no tienen el mérito. Entonces, hasta ahí, como dice David, para decirlo coloquialmente, hasta ahí hacen agua. No tienen ni pies ni cabeza. La FIFA tiene una norma, la norma del fútbol, que aplica a las federaciones y el fútbol. Recuerden, hasta se habló hace unos años de que se desafiliaría a la federación si es que el Congreso de la República se metía en sus decisiones. Es tan sencillo como eso. El fútbol es autónomo del derecho común, pero no. Hasta en el derecho común les ganamos, pues. Estas personas no tienen sentido de lo que dicen. Además, para aquellos que intentan
decir, pero Alianza está reclamando después de 80 años. Eso es inexacto, porque no es que en el año 35 ya se reconocía generalmente a la U como campeón absoluto de ese año y que nosotros nos dormimos y recién ahora estamos reaccionando al tema. No, tal como explicamos, ha sido un proceso que ha durado décadas, que para empezar empezó más de 2 décadas después, y después ha habido algunas publicaciones de la prensa no oficiales. Algunos decían que la U era campeón del 34, otras que Alianza era campeón del 34, y por confusiones de la prensa ningún club va a reclamar, pues, ¿no? Recién cuando ya se empiezan a publicar ciertos libros ya de la propia entidad que es la federación, ahí ya cabía pues hacer el reclamo. Claro. Ahora, pudo haberse hecho un poco antes, de repente, pero lamentablemente un precursor de este tema era Armando Levó. Antes que se forme la hermandad, Armando Levó buscó a varios presidentes de Alianza Lima, que bueno, no le dieron importancia porque lamentablemente en este país no existe cultura de archivo, no existe cultura Investigación. de historia, de investigación, pero eso igual, eso no cambia los hechos. Claro, no cambia los hechos. Justo eso me recuerda, hablando de dirigencias que no hacen caso. Muchos hinchas de la U, incluso en los posts de ustedes, dicen, uno de sus presidentes dijo que el título del 34 era de ellos. ¿Qué es lo que realmente pasó con eso? ¿Uno de sus presidentes, Macías, puede ser? En el 97, no, miento, en el centenario, ¿verdad, Miguel? En el centenario, cuando Alianza genera una serie de publicaciones, yo recuerdo haber visto un folleto en el que efectivamente coloca como los títulos de Alianza, digamos, hace el palmarés de Alianza y en el 34 no lo incluye, ¿no? Pienso yo que ese es un error naturalmente cuestionable, pero atribuible a una directiva específica, ¿no? Claro. Pásame lo mismo, me parece, con Roberto Merino anteriormente, pero son, creo yo, hechos aislados, ¿no? El tema por la desinformación también. Sin duda, pero además, como acaba de decir David, o sea, esto no cambia la realidad, los hechos. No, y aparte, el propio libro de oro de Alianza del año 2001 habla de lo que pasó en el campeonato del 34. Entonces, lo que puede haber pasado al momento de armar ese palmarés puede ser tan simple como el hecho de que, a ver, el palmarés de Alianza agarraron uno de los libros que la federación escribió en los 90s y ahí, o sea, simplemente copia el palmarés, claro, sin pensarlo mucho, o sea, sin fijarte, copias el palmarés porque se supone que debe estar bien y ahí no figuraba el título de 34 para Alianza. O sea, además, puede haber sido algo así de simple. La palabra de un presidente en específico no va por encima de la historia. Porque Exacto. Miren la clase de impresentables que hemos tenido como presidentes. Hemos tenido uno que está en la cárcel. Exacto. O sea, si hemos tenido uno que ahora está en la cárcel, ¿por qué no se puede equivocar al transcribir? Exactamente. Y además, repito, no es la posición institucional la que como presidente, como persona, por mucho de que ponga su cargo en su firma, plantea, ¿no? El libro del centenario, que es el primero que en realidad, claro, digamos, visibiliza la investigación del título, sigue una posición institucional firme, cabal, y que hoy por hoy está refrendada, ¿no? Pues gracias a la intervención de las últimas administraciones temporales, ¿no? Y ahora que ya pasamos de esta tontería de la prescripción, tenemos que tocar otro nombre propio de alguien que ha puesto muchas trabas para que este tema se resuelva. Y se trata del señor Jaime Pulgar Vidal. Él es, bueno, muchos lo conocen seguramente, es periodista deportivo, ha trabajado en medios televisivos, en medios escritos y es también historiador. A ver, el tema con él ha sido así. Él es uno de los y eso hay que reconocérselo como parte de su trayectoria. Él es uno de los primeros académicos, por así decirlo, del fútbol, uno de los primeros en escribir libros, tesis con respecto a la historia del fútbol peruano. Entonces, desde bastante antes de que estos temas de historia con ese rigor se toquen en las redes sociales o sean vistos por los hinchas comunes, en un terreno más académico, él escribía, ¿no? Él tenía un blog y en este blog él escribe que Alianza es el campeón del año 34. Eso años atrás, antes de que se presentara el pedido de rectificación en el año 2003, eso desde antes. Era lo que él sostenía, era lo que él mismo había escrito en su blog,
¿no? Alianza, en el año 34, hay un post que él tiene sobre Lolo Fernández, y ahí lo que dice es que en el año 34, bueno, Lolo metió tantos goles, y hay un error porque la U ganó el título de primeros equipos, pero el título absoluto lo había ganado Alianza. O sea, para él estaba clarísimo, eso puso. Ni siquiera aludió a que existía una polémica, nada. O sea, Para él él mismo fue señalaba clarito. que era un error, ya, eso bien. Después, en el año 2014, un par de semanas antes de que explote el tema mediático, él es entrevistado por la página Alianza History, ¿no? Entonces se le pregunta a Pulgar Vidal sobre el fútbol peruano en esa época, en los años 30, cómo se manejaba. Entonces, una de las preguntas, porque la entrevista no giraba en torno a ese tema, pero una de las preguntas era sobre qué opinaba con respecto al título del 34. Entonces, lo que él decía era, bueno, los documentos dicen que Alianza es el campeón. Si es que no hay un documento posterior a estos boletines de los años 30 que señale lo contrario, entonces Alianza es campeón. Luego se vuelve el tema mediático, sale en la prensa por todos lados el reclamo de Alianza, y obviamente como figura que él es dentro del periodismo deportivo, como especialista que es, se le busca, y él se desdice de las versiones anteriores. O sea, lo que había escrito en su blog, al tacho. O sea, no... A ver, acá tengo el orden porque él ha manejado, se ha desdicho más de una vez. Primero, como dije, escribe en su blog que Alianza es el campeón del 34. Okay. Después le dice a Alianza History, si no hay un documento posterior que señale lo contrario, Alianza es el campeón del 34 porque así lo dicen los documentos de la época. Después, ya cuando el tema se hace mediático, miren cuánto evita él admitir que Alianza es el campeón del 34, sale con lo siguiente. No, es que esos boletines que han presentado no son oficiales. No pueden considerarse documentación oficial porque una reproducción en un diario, a eso no se le puede rotular de esa manera. Para que se considere oficial, tiene que haber salido en el diario El Peruano. ¿Qué? O sea... Todos los campeonatos están en el peruano, claro. Se imagina. Fijo. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver? No sé, o sea, ¿qué puede decir? No, o es que sea, no tiene sentido, ¿no? deja sin palabras. O sea, Claro. entonces, ¿qué significa? Que como, por ejemplo, el año pasado campeonó Cristal y la resolución de su título no salió en el diario El Peruano. Entonces Cristal no es campeón del año 2016. Sí, no, claro, y todos los campeones. ¿No? Entonces, esto obviamente páginas aliancistas entendidas en el tema se lo refutaron, y él sigue dándole vueltas al tema. O sea, Se molestó y bloqueó. no puede, él no puede admitir. Es un tecnicismo, o sea, de repente en cuestiones de tesis de historia, ¿no? Es verdad, ¿no? De repente tú no puedes agarrar y presentar la reproducción de un documento en el diario y hacerlo valer como oficial, ¿no? Pero, o sea, él ni siquiera ha tenido la honestidad intelectual de decir, pero bueno, o sea, todos los documentos apuntan a que Alianza es campeón del 34, ¿no? Se ampara en situaciones hipotéticas, como que, no, es que falta investigar. De repente en los años 40 hay un documento que diga que se cambió y que la U es campeón del 34, ¿no? Pero entonces, Y no le hicieron a nadie, entonces, ¿qué pasa? Sobre un hipotético, ¿vamos a dejar que sigan escritas información en los libros de historia? Podría decir 10.000 hipotéticos Exacto. de cualquier otra cosa. Sí. Y mientras no compruebes que son falsos, entonces son reales. Claro. Claro. Imagínate. Y los que son El reales deberían ser falsos. Sí, Exacto. o sea, Él está diciendo culpable hasta de que demuestre lo contrario. Exacto. Lo contrario a lo que dice. el mundo al revés. Es al revés, un Y absurdo lo dice- mayúsculo. Y lo dice un historiador titulado como él, un referente para el medio como él. Entonces, si esto lo hace alguien de su talla, por así decirlo, ¿qué podemos esperar pues de
de la prensa que no tiene rigor para tocar el tema. Bueno, pero ya que hablas de su talla, David, discúlpame, pero yo siento que tú le das más galones de los que tiene, ¿no? Yo, honestamente, al señor Pulgar Vidal le tenía en respeto, pero yo he leído su libro sobre el clásico, que en realidad Eso es verdad. es la reproducción de su tesis de historia, y es, con todo respeto, señor Pulgar Vidal, si es que nos está viendo o si es que esto llega a sus ojos y oídos, es bastante pobre. Básicamente dice que Alianza era el equipo de Leguía, por tanto que tenía el favor oficial, el favor del Estado, y que la U era el equipo De las universidades que de la universidad, de los progresistas, ¿no? Y por tanto era el de la clase media y casi le falta decir que es el equipo del pueblo. Sí. Entonces, Sí. honestamente yo creo que le das más galones de Sí, los que eso- tiene. eso es verdad. Y No, hace bueno, muy pero poco. sí, todo el tema de historia y todo no hay que quitárselo, ¿no? El tema es De que acuerdo. Claro. su hinchaje lo está tirando para otro lado. Yo creo que Sí, Entonces, eso, va por ahí. eso parece. Yo creo Es lo que que ha pasado sí. con el fallido Salinas. Sí, Así eso es. parece. Y en ese tiempo en el que el tema del 34 era bastante mediático, todos estábamos atentos a lo que él decía en medios, a lo Claro. que escribía en medios. Entonces, él que así espontáneamente escribe, recuerdo muy bien, un artículo en la mula.p. Y ahí es que alega esto de que no se puede considerar documento oficial si no sale en el diario El Peruano. Después, en su Facebook personal, porque eso nosotros lo hemos visto en esos días, él escribe algo así más o menos. Sobre el año 1929, los que saben un poco de historia de Alianza sabrán que ese año Alianza sufre una suspensión del torneo y Alianza a la mitad del torneo se le descalifica y ese año campeona la U, bueno, porque los jugadores de Alianza no quisieron jugar por la por la selección, selección. por una cuestión de Económica, ¿no? económica. Ya. Entonces, en esos días, Pulgar Vidal escribe en su Facebook. Un día yo estaba buscando archivo sobre el año 29 y yo había visto unas cartas que los jugadores de Alianza habían escrito sobre las razones por las que no quisieron participar en la selección. Ujú. Otro día volví a la biblioteca y esos archivos ya no estaban. ¿Quién va a denunciar este robo que está viendo de archivos en la Biblioteca Nacional? Justo en esos días, como para generar suspicacias, Claro. ¿verdad? Porque, Eso es una payasada. o sea, Completo. esto yo no, yo estoy muy atento a lo que él escribe en todas sus plataformas, en todas sus redes sociales, y a él lo seguía desde mucho antes de que todo esto ocurriera, y él jamás había escrito algo así. Qué conveniente, ¿no? Justo en esas semanas. Claro. Y como si estuviera coludido con él, cuando Pulgar Vidal menciona este argumento del diario El Peruano, Roberto Salinas, que todavía vivía y que curiosamente en esa época no estaba muy activo porque ya el señor estaba muy anciano, agarra y parece que tenía él la posibilidad de escribir en el portal web de El Peruano Ajá. y escribe en El Peruano Cuando nunca lo había hecho. cuando nunca lo había hecho, ¿eh? Escribe en el diario El Peruano. Lo que pasó fue que en el año 34 Alianza y la U empataron en primeros equipos. En el 35 se jugó una definición y la U fue consagrado campeón del 34. O sea, la misma pachotada que había escrito en Crónica Viva la reprodujo en el diario El El Peruano Peruano. cuando Pulgar Vidal había dicho esto, para que tenga cierto carácter de, no Medio- sé, de medio- oficialidad. medio O sea, serio, ¿no? no sea, no Ya sea, salió en el peruano. que es lo que sí, quería. sí, ya salió en El Peruano. O sea, no sé a quién quería engañar el Sí. señor Salinas, pero bueno, hizo eso y encima lo hizo mal porque su texto ni siquiera tenía seriedad. O sea, irónico, ¿no? concluía, esto es literal, ¿eh? O sea, concluía, por mucho que lloren o reclamen los dirigentes de Alianza, así pasó. No, en el peruano leo eso. O sea, ¿qué es esto, no? No sé. Imagínate. Por eso, aquí está lo que les decía, que nos juegan sucio por todos lados. Un historiador, un periodista directamente involucrado en el tema, o sea, yo no sé con qué, y a nosotros nos hubiera encantado poder
debatir de repente con el señor Salinas en medios. Lo hemos buscado para entrevistarlo cuando se podía. Nunca accedió, nunca nos contestó las llamadas. A nosotros nos hubiera encantado salir en medios con él y contrastar pruebas, ¿no? Decir él en qué se basa. Y es evidente por qué no quería, ¿no? Y nosotros también, a todos los medios a los que hemos ido, nos hemos ofrecido. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con gente de universitario para contrastar pruebas, con gente de la federación también, para que esto sea lo más transparente posible. No es que nosotros por nuestro lado estamos yendo y que por nuestro lado nomás queremos que se resuelva. No, estamos totalmente abiertos a que venga quien sea, porque sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado. Y en la U no ha mandado a nadie. No ha mandado a nadie. No sé si todo esto está coordinado, pero pareciera. Y otra cuestión es que también hay un tema muy político en la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el informe que hizo la Federación, contrastando sus archivos, qué pasa si al final la razón es de la U y la U es el campeón del 34? Pensando políticamente. Lo más cómodo para la Federación no sería salir y decir, no, miren, hemos investigado, acá están las pruebas, el campeón del 34 es la U, Alianza no tiene razón, y que todo siga como ya estaba, es lo más cómodo. Claro, se entra en la polémica, una columna de ese tamañito y se acabó. Claro, no se armaría, porque sería mucho más escandaloso, ¿no? Si es que a la U se le quita un título para dárselo a Alianza, eso sería pues bastante fuerte. Y la Federación evitaría ese problema de todas maneras. Entonces yo creo que en su momento, si la Federación hubiera podido desmentir la versión de Alianza, lo hubiera hecho porque era lo que más le convenía. Se guarda ese informe por algo. Sí, entonces. y no lo hizo. No hay respuesta. La prensa nos hizo caso por un tiempo, pero después el tema se enfrió. Y bueno, a la prensa deportiva peruana lamentablemente estas cuestiones de historia No importa poco. Y más ahora que tú sabes que esa prensa no es precisamente afín a nuestros intereses y a nuestras intenciones. Y una cosa, y estos cambios de alineaciones temporales, porque de repente ahora yo sé que a Rato les ha dado un poder para que ustedes vayan, mañana se va Rato, porque no sé si Bustos siguió el proceso, después Rato parece que les da el poder, pero se va Rato y viene otra, todo empieza de cero, o sea, ¿en qué está? Justo eso se puede aclarar. ¿Cómo es que va a terminar toda esta...? Bueno, mira, el 2013, como te ha contado bien, Guille, empieza el pedido de rectificación, digamos, con apoyo de la administración temporal de Susana Cuba, ¿no? Lamentablemente sí, pues, o sea, el hecho de que Alianza esté en un proceso concursal implica toda una serie de cuestiones institucionales que no favorecen al tema concreto, ¿no? O sea, al pero dedicarse a este tema que están buscando otras cosas, ¿no? Lógico, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, así como ella nos apoyó en su momento, también lo hizo el señor Bustos en su momento. Y en esta administración temporal actual, la del señor Rato, lamentablemente los primeros meses hemos tenido un poco de dificultad para acercarnos a él, ¿no? Su silencio no nos ayudaba, pero ya hemos logrado efectivamente volver a reunirnos con él. Ha sido una reunión, si bien corta, muy productiva, y lo que hemos obtenido es efectivamente, y ojo, de parte de él, ¿no? Efectivamente surgió de nuestra idea, pero él fue muy aquiescente con nosotros y dijo, vamos a otorgarles poder, ¿no? Y lo que hemos hecho es efectivamente un poder muy sencillo, una representación, y a partir de la fecha nosotros somos, como Hermandad Aliancista, representantes de Alianza ante la Federación y ante la Asociación respecto de este tema específico. Naturalmente hemos invocado los dispositivos legales correspondientes. ¿Para qué? Para que este poder no concluya con, digamos, el mandato de Rato, ¿no? El poder es un poder permanente hasta que concluya esta situación. ¿Y cuál sería la próxima acción a tomar en este tema, ¿no? Ahora que ya Rato les dio el respaldo, ¿cuál sería el próximo paso de la Hermandad Aliancista? Y es más, nosotros hemos seguido varios pasos ya, desde, como le comentábamos, desde sí. desde el inicio del trámite con Susana Cuba. Con el señor Bustos también habíamos avanzado bastante.
porque inclusive ahí ya se había cambiado la administración de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Ya no era Burga, ya ahora Oviedo, ¿no? Con el señor con el señor Bustos ya habíamos avanzado bastante. Inclusive él menciona en su discurso de despedida que lo de 34 está muy encaminado. Con Rato recién hemos empezado el trámite y ya hemos estado con esto del poder. De acá en adelante estamos tomando acciones que, bueno, poco a poco ya se irán enterando, pero que ya la gente se quede tranquila, la gente aliancista se quede tranquila que nosotros seguimos con este tema, ¿no? Obviamente hay cosas que tenemos que mantener en reserva, Claro. pero que obviamente nosotros seguimos trabajando. Hemos empezado recién con Rato, Claro. pero ya estamos haciendo acciones para que esto siga encaminado de manera correcta, pues, ¿no? Claro, pero igual empezar es un decir, porque la carta que tiene, o el informe que tiene el señor Quintana debe permanecer en la federación y lo único que es pedir y continuar ese proceso, ¿no? Sí, es Claro. cierto. O sea, el trámite tiene 4 años, es cierto. Ujú. Y es más, el señor Rato, a consecuencia de nuestra reunión, también ya alcanzó una siguiente carta en la cual dice, oigan, los No me han exhorto a respondido, pronunciarse claro. hasta el momento, desde el 2013 no pronuncia, porque finalmente el Club Alianza Lima es la institución que pide formal y oficialmente esta corrección del palmarés, ¿no? No es que sea el presidente o el gerente Exacto, tal, ¿no? exacto. O sea, Sí. desde el momento que nosotros tenemos ya el poder de parte del Club Alianza Lima, nosotros estamos tomando acciones, tenemos nuestras reuniones que vamos a, obviamente, hacer las acciones a... El tema es que Ah, igual habrá ahí que adelante. interrumpirlos porque estamos abocados en otro tema que es el mundial, pero ya será pues, No, hay que un- interrumpir. No sé. No, hay una pregunta que, para ir terminando y agradeciéndolo, chicos, hay una pregunta que decía mucho la gente, si es posible en estos casos recurrir a instancias internacionales como el TAF, por ejemplo, ¿es posible para pedir esa rectificación del título? Mira, ¿O cómo se vio como ustedes mencionaron, creo que en Argentina y Brasil se están dando casos parecidos? Lo que ¿Quién- pasó en concreto en Argentina fue que me parece que fue San Lorenzo. Lo pidió simplemente a la AFA Ah, ok. que se verifique el tema de su título y eso se resolvió localmente. O sea, Ah, la bueno. AFA tuvo toda la disposición de investigar el tema y se resolvió relativamente en rápido. un año se resolvió. Sí, lamentablemente acá no contamos con... Es que el problema es que el entorno es entre Alianza y la U. Claro. Si fuera eso entre está- Alianza y cualquier otro club, lo hubieran resuelto rápido. Pero lamentablemente es ante la U. Y ya hemos hablado acá de cuántos defensores tienen en No, distintos pero lados. por eso digo, como es la U, es probable que sea todo el esfuerzo de parte de Alianza, de ustedes, Y que no se y diga nada, que no ¿no? se diga nada. ¿Qué instancia superior podría ser internacional? O habría otra opción, ¿no? Nosotros siempre manejamos lo que es la opción local, o sea, nosotros vamos a agotar Ok. todos los esfuerzos para que sea de manera local. Obviamente la instancia superior es la FIFA, pero nosotros, como decimos, nosotros estamos abocados, tenemos la confianza, plena confianza que se va a solucionar acá. Exacto, o de sea, manera local. no Sí. queremos, digamos, ponernos en la eventualidad de Ujú. que el reclamo fuera desestimado en sede nacional. ¿Por qué? Porque no tendría por qué. Claro. La Sí. justicia está a nuestro lado y Sí. correspondería que se nos dé la razón. Sí, o sea, Si es que eventualmente sucediera, será el momento de ver cualquier otra opción, pero no queremos ni siquiera ponernos en esa eventualidad. claro, o sea, en resumen, no tiene por qué ser complicado. No tenemos por qué llevarlos a estas instancias porque no es que haya dos posiciones muy fuertes y muy difíciles Claro, de ahí contrastar, solo- de definir. No, Ujú. o sea, es más, el informe ya lo tiene. Ya está. Simplemente falta que lo publiquen y punto. No es necesario, creemos que no es necesario llegar a Vamos más. a llamar al Pato Quintana a ver qué ha salido ahí. Sí, No bueno. sabemos el tenor del informe, Por eso, ciertamente, claro. es reservado por supuesto, pero imaginamos por todos Sí. estos indicadores que es lo que Ahí. tiene que decir, ¿no? Ujú. Y debería decir. Sí, bueno chicos, agradeciéndoles su tiempo, ha sido un programa en verdad que nos hemos enterado nosotros y todo el pueblo blanqueazul. No va a ser la última vez que los invitemos porque en verdad No, hay mucho que hablar no. con ustedes. Y bueno, un último mensaje a ustedes para la gente que nos ve de Alianza, ¿qué les podría decir a la gente que nos está viendo, no? Bueno, de parte de la Hermandad Aliancista, decirle al pueblo blanquiazul que nosotros seguimos en la brega porque este entuerto histórico se solucione desde ya, ¿no? Alianza es grande por su historia y esa historia se tiene que respetar, ¿no? Tal cual. Bueno, de mi parte, a nombre de la hermandad, este tema no lo hemos dejado, no lo vamos a dejar nunca hasta que se resuelva. La gente puede estar tranquila al respecto.
Y en particular sobre este programa, gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos ampliamente sobre el tema. Este programa es un archivo importante, un documento importante para toda la gente que quiera conocer absolutamente todo lo que ha pasado. Nunca nos hemos explayado tanto como aquí. Así que este programa, que lo compartan, que si no han llegado desde el comienzo, véanlo desde el comienzo porque de verdad va a valer la pena. En ninguna otra parte van a encontrar todo tan detallado como aquí. Así que compartan esto y que se difunda, o sea, que llegue a todos lados, no solo con hinchas de Alianza, sino con gente de la U, con medios de prensa, que parece que a los periodistas no les gusta mucho leer, no les gusta mucho que les mandemos documentos, así que a lo mejor esto sí les sirve para hacer bien su trabajo. Algo visual. Sí, chicos, bueno, en realidad casi me quitó las palabras de la boca. Primero felicitarlos a ustedes, que ustedes hacen una buena labor, pero felicitarlos porque se interesan por el tema. Felicitar también a sus muchos seguidores porque demuestra también que se interesan por el tema. Si somos 1000 o si somos 5000 es algo. Termino con un pedido, hincha de Alianza. Son hinchas del mejor equipo del país. Están hablando del equipo más histórico, más tradicional, con mayores ídolos. Es el equipo que no tiene nada que envidiarle a todos y al que todos le tienen mucho que envidiar. Interésense por su historia. No quiero volver a leerle a nadie, y menos en la página de la Hermandad Aliancista, que la historia no importa. La historia importa y mucho. Estamos hablando de un hito irrepetido en el país y nosotros lo tenemos que defender. Y no solo 3 personas, 5, 20 personas, 15. Tiene que ser el pueblo aliancista que es el más grande de este país. Eso es todo. Gracias. Sí, listo, chicos. Gracias de nuevo. Renegrones siempre estar abierto por ustedes. Estamos apoyándolos en lo que podamos. Como acá dice muy bien la gente que está muy feliz por lo que han podido hablar, que estamos muy bien representados por ustedes. En verdad, como programa de hinchas, que nosotros también desde nuestra ventana tratamos de apoyar, le agradecemos por el trabajo que hacen, en verdad estamos abiertos para apoyar, no va a ser la última vez que lo tengamos acá. Sigan a la Hermandad Aliancista en sus redes, ahí tienen todos los artículos, todas las pruebas, pueden seguirlos como en Facebook como la Hermandad Aliancista, en Twitter también, ahí vamos a subir sus redes para que también lo sigan. Y finalmente, chicos, sigan a los Renegrones también, vean el programa, va a estar colgado en YouTube mañana. También está en Facebook, en nuestro Facebook, lo pueden ver, vamos a rebotarlo muchas veces para que esto llegue a mucha más gente que no ha podido quizás conectarse ahora, ¿no? Y bueno, nosotros terminamos siempre el programa con Arriba Alianza y vamos a hacerlo como ahora, 1, 2, 3. ¡Arriba Alianza! Gracias.